Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, es la historia de la generación más grandiosa de Israel. Escucharán de primera mano sobre la lucha para restablecer el Estado de Israel con uno de los héroes que peleó en el frente hace 70 años. Nos defendimos y no les permitimos atacar, ¿sabes? Éramos buenos en la defensa. Entrenamos para darle al blanco, no disparábamos al aire. Cada disparo tenía que darle al blanco. Además, conozcan a un valiente soldado israelí que sobrevivió a una horrible herida de guerra y ahora inspira al mundo. Es El Vigilante, somos Cristianos Unidos por Israel, solo en Enlace. Bienvenidos a El Vigilante. Fueron la más grandiosa generación del moderno Israel, los valientes hombres y mujeres que lucharon contra posibilidades abrumadoras, tanto militar como diplomáticamente, para restablecer la nación de Israel en 1948. Los valientes soldados de la Haganá israelí, que fue el precursor a las fuerzas de defensa de Israel de hoy. Los sobrepasaban severamente en hombres y armas. Desde los ocupantes británicos hasta los ejércitos árabes invasores, había obstáculos por doquier. Un saludable estado judío floreciente parecía imposible, pero 70 años después, es exactamente lo que tenemos. Y hoy nos acompaña uno de los héroes que puso su vida en la línea para ayudar a hacerlo posible. Baruch Tirosh es un veterano del Palmaj, la fuerza de batalla de élite de la Haganá. Él peleó en la guerra por la independencia de Israel y llevó a cabo osadas misiones encubiertas para llevar a los sobrevivientes del Holocausto a Israel. Es un hombre impresionante y nos acompañó hace poco en el Museo Palmaj en Tel Aviv para compartir su historia. Vean esto. Tenía 17 años y se unió a la fuerza de batalla de élite, el Palmaj. Sí. Denos el panorama, llévenos a la década de 1940 y al principio de su servicio. La Haganá era la organización para la seguridad y protección de la comunidad judía, y el Palmaj era la unidad móvil de la Haganá. Todas las otras unidades de la Haganá eran voluntarios, pero no eran móviles. El Palmaj era móvil y había unos 4,600 miembros del Palmaj. Y eran movilizados todo el tiempo, y de hecho ellos estaban listos para cualquier otro de nuestros comandos. Listos para pelear. Nuestro comando tenía una fuerza de combate, el Palmaj. El significado de la palabra Palmaj es fuerza de combate, eso era. Sí, y usted tenía 17. Tenía menos de 17. Yo dije que tenía 17 años. No solo eso. Más tarde, cuando estuve en operaciones mayores, yo hice trampa y agregué 2 años a mi edad. Era un judío orgulloso. Un israelí orgulloso y quería defender a su pueblo y a su país. Sí. Háblenos de lo que pasó por ese periodo aquí en Israel
en 1945, justo después, obviamente, del Holocausto. Viendo los problemas de seguridad y protección, era una situación calmada porque los árabes en ese tiempo estaban impactados. Entendieron que los judíos tenían unos 33,000 soldados con el ejército británico y les tenían miedo. Y sabían que había un Palmaj también aquí. Y eso siguió, Baruch. Durante los 20 y 30, los ataques árabes contra los residentes judíos de Jerusalén, Hebrón y otros lugares aquí en Israel. Sí. Programas contra los judíos de los árabes. Sí, en ese tiempo, desde principios de los 20, comenzaron con sus ataques, como mencionaste, Hebrón, Jerusalén, Jaffa y Tzva, y mataron a cientos, de hecho, a miles de judíos. En ese tiempo yo era pequeño, pero luego, cuando estaba en Garganá, nos defendimos y no los dejamos. No dejamos que atacaran porque éramos buenos en la defensa. Como te dije, estábamos entrenados. Yo entrené personalmente. Nos entrenaron para dar al blanco. No disparábamos al aire. Cada tiro debía dar en el blanco. Preciso. Baruch, para 1945, las cosas se calmaron un poco. Aquí en la tierra estaba el mandato británico. Los británicos estaban ocupando la tierra de Israel en ese tiempo. Las personas lo recuerdan. Pero pasamos a 1947. El plan de repartición de la ONU. Declararon que Israel podía tener una nación en la tierra. Y entonces las cosas comenzaron a ponerse feas. Los árabes no reaccionaron bien. Cuéntenos desde ahí. Sí, nuestro comando estaba muy feliz y todas las personas estaban felices con la decisión de repartición porque decían que era muy bueno tener un país pequeño, independiente. Podíamos llevar a los 100,000 sobrevivientes del Holocausto. Y eso fue un problema porque las autoridades británicas no les permitieron entrar al país y en ese tiempo lo único que hicieron fue organizarse contra el embargo que nos ponían los británicos. Esa era nuestra principal operación y teníamos a cierta persona que se llamaba Benny Marshak y él dijo, están locos, la verdadera guerra será contra los árabes, no con los británicos, y no sabíamos eso en ese tiempo. No sabíamos que todos nuestros problemas residían en los británicos. Se estaban resistiendo a la ocupación británica y como dijo Baruch, no fueron muy amables con los judíos, por decir poco, los británicos. Pero en 1947, cuando la ONU anuncia que sí, Israel puede tener un estado, pueden dividir la tierra con los árabes, es cuando las cosas se ponen muy interesantes y los árabes comenzaron a atacar. Cuéntenos desde ahí. Entonces usted entró en acción para defender al pueblo judío con el Palmaj. En ese tiempo, los árabes comenzaron a atacarnos. Nosotros, nuestro pueblo y el liderazgo, y el pueblo estaba muy contento con eso. Pero los árabes estaban en contra y comenzaron a atacarnos. Y por desgracia, nuestro mando en ese tiempo decidió que todo lo que teníamos que hacer era defendernos. Entonces toda comunidad judía fue defendida con trincheras y con alambre de púas, y nuestro pueblo se defendía. Nos defendíamos y esto era muy malo porque los árabes tenían muchos más militares y tenían mucho más equipo que nosotros no teníamos. Entonces no estaban a la ofensiva, estaban siendo defensivos. Mientras tanto, Jerusalén estaba bajo asedio, los judíos que vivían en Jerusalén. Y eso es lo que quería decirte, que en ese tiempo solo nos estábamos defendiendo, pero como te dije al principio, a mediados de marzo del 48, perdimos unos 500 de nuestros mejores soldados. Los mataron y nuestro mando entendió que esto no era bueno y nos permitieron atacar a nuestros atacantes y eso fue lo que hicimos. Al principio el problema era la batalla de los caminos. Los árabes eran más fuertes que nosotros en los caminos, bloqueaban los caminos.
mataban a cualquiera que viajara, bombardeaban los automóviles y nosotros comenzamos a defendernos en los caminos. Y luego la primera gran operación se llamó Operación Nachshon. Fue una operación para liberar el camino de Tel Aviv a Jerusalén, porque Vaya. en Jerusalén había unos 100,000 judíos sitiados. Tuvimos que liberar el camino de Tel Aviv a Jerusalén y mandamos convoys de caminos que ahora no se puede entender cómo pudimos hacerlo, porque estos camiones explotaban con las minas en todos lados. Enviamos unos 220 chicos y chicas para disipar, y de ellos 110 murieron en la operación. Vaya. No ganamos todas las batallas, pero la mayoría las ganamos, una batalla después de otra, y luego la guerra se volvió, más bien la situación se volvió a nuestro favor. A continuación, más desde el Museo Palmaj en Tel Aviv. Baruch Tirosh comparte cómo fue pelear en los feroces campos de batalla en la Guerra de Independencia de Israel hace 70 años. Es El Vigilante, somos cristianos unidos por Israel, solo aquí en Enlace. No se vayan. Participe en un viaje inolvidable cuando se unen los ministerios de John Hagee en su primer Latino Israel Tour con el grupo Miel San Marcos. Viaje a través de la Tierra Santa, donde visitará y experimentará los sitios bíblicos e históricos más importantes, así como el día moderno de Israel. Somos Miel San Marcos y queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a Israel del 6 al 14 de noviembre de este año 2018. Esperamos que tú puedas ser parte de este tour, donde conoceremos varios lugares de Israel y finalizaremos con una noche de adoración y celebración en honor a Cristo Jesús. Regístrate hoy. Su viaje comienza del 6 de noviembre hasta el 14. Información, llame al teléfono 713-590-8250 o al correo electrónico jhmisrael@frossh.com. ¿Puede cuéntenos sobre los hombres y mujeres que pelearon a su lado y cómo la milicia israelí en ese tiempo tenía tan pocos hombres y también poco equipo? No teníamos equipo. ¿Sabes? La operación Nachshon para liberar el camino a Jerusalén, enviamos... nuestro mando envió 1,500 miembros del Palmaj y solo teníamos 900 rifles. No tenían rifles para todos. Y más tarde, si te cuento de más adelante, de pronto me enviaron al extranjero para traer sobrevivientes del Holocausto y también traer armas. Y yo personalmente con otro de mis amigos fuimos en un barco. El barco se llamaba Masarali y trajimos 10,000 rifles, 2,500 metralletas ligeras y 500 metralletas pesadas y 500 millones de cartuchos, así se dice. Eso cambió la situación. Y trajeron armas y las cosas comenzaron a cambiar, pero aún los sobrepasaban en número los ejércitos árabes contra quienes peleaban. Descríbanos un poco, Baruch, contra quién peleaban. Personalmente usted peleó contra el ejército iraquí que invadió Israel. Sí, el ejército iraquí se instaló en lo que en árabe se llama Wadi Ara. Wadi Ara es un camino que va de Hadera a Afula en el valle de Jezreel. Yo participé en 4 batallas ahí, es todo. Y luego me enviaron al extranjero. De pronto me sacaron y me enviaron a Francia y caminé en los campamentos de los sobrevivientes. Los sobrevivientes del Holocausto. Sí. Y por cierto, Baruch,
Algunas de las personas que peleaban seguro en el Palmaj y en Haganá eran sobrevivientes del Holocausto, que llegaron en bote de Europa, les dieron un rifle y los enviaron al campo de batalla. Eso te iba a decir. Si hablas con alguien en Israel sobre el Palmaj, cualquiera con quien hables, te dirán que el Palmaj era de Sabra, ¿sabes? Los Sabras son los jóvenes nacidos en Israel. Y eso no es cierto. Como te dije, en el Palmaj, durante la Guerra de Independencia se movilizó a 4.600 personas. De ellas, 2.000 eran sobrevivientes del Holocausto. ¿2.000? ¿Casi la mitad? Entonces, casi la mitad del Palmaj lo eran. Y de todas esas personas, ¿sabes? Finalmente, de esta manera u otra, unos 100.000 sobrevivientes vinieron a Israel. Y en 10 años, de esas 100.000 personas que vinieron, surgieron 10 generales militares. En mayo de 1948, David Ben-Gurión, aquí en Tel Aviv, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel hace 70 años. Sí. Y Israel continúa, el pueblo judío continúa y gana la guerra de independencia contra posibilidades abrumadoras. Usted tuvo un papel central en esto, Baruch, como miembro del Palmaj, la fuerza de combate de élite. Y Baruch luego tuvo una familia, hijos, hizo una vida aquí en Israel y ha visto cómo reconstruyeron esta nación. Desde cero, desde el principio ha estado aquí. Díganos qué se siente ver a Israel cumplir 70 este año. Fue un milagro. Hicimos lo que pudimos y triunfamos en ese tiempo. Sí. Pero créeme, no veíamos lo grande en ese tiempo. Todo parecía simple, nosotros éramos sencillos, ¿no? No sabíamos que la situación era tan mala. Sí. Es increíble que nos las arregláramos para tener un ejército tan grande como el que tenemos. Por ejemplo, en general, la Fuerza Aérea es fantástica. La Marina de Israel es muy, muy buena y su ejército es fantástico. En mi opinión, la situación es muy buena. En mi opinión, yo soy muy optimista. Le agradecemos mucho por el excelente servicio a Israel y gracias por estar aquí hoy. Gracias, Baruch. Lo aprecio mucho. Gracias. Gracias de nuevo a Baruch Tirosh, un verdadero héroe, un caballero y una de las generaciones más grandiosas de Israel. Fue un honor pasar tiempo con él y filmar en el Museo Palmaj en Tel Aviv. Es un lugar especial y eso nos lleva de vuelta al tiempo emocionante y desafiante de la fundación de Israel. Asegúrense de visitarlos la próxima vez que vayan a Israel y esperemos que sea pronto. A continuación, después del corte, pasamos de un guerrero legendario israelí a otro. Escuchen la inspiradora historia de un soldado israelí que conquistó increíbles obstáculos para defender su país con solo un brazo. Amigos, no querrán perderse esto. Créanme, no se vayan. Pues es un año de victoria. Y yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel. Y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5 y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Él es el único soldado en el mundo que perdió un brazo en combate y volvió al campo de batalla. En su nuevo libro, Disarmed, Unconventional Lessons from the World's Only One-Armed Special Forces Sharpshooter, Izzy Ezeguy comparte su increíble historia y está inspirando a personas en Israel y en todo el mundo. Vean esto. No nací en una familia ortodoxa, una familia judía ortodoxa. Eso cambió cuando yo tenía unos 8 años. Mis padres me sentaron y dijeron, amigo, esto pasará ahora. Y
me cambiaron a una escuela religiosa y esa fue la primera vez que comenzamos a aprender la Biblia, la Torá. Y yo descubrí a los israelitas y cómo sufrieron en Egipto, lo que pasaron como pueblo. Y me molestó. Y la principal catálisis fue que mi padre decidió llevar a mi familia a Israel para mi bar mitzvah. Y pasamos 3 semanas viajando por el país. Fue un viaje maravilloso. Pero uno de los últimos días decidimos dejar nuestra ropa en la lavandería. Estaba en una intersección muy transitada. 30, 40 minutos después de que dejamos esa intersección, un terrorista entró a una pizzería Sbarro que está en la misma esquina donde estuvimos. Y tenía un estuche de guitarra cargado de explosivos. Y cuando la detonó, unas 130 personas salieron lastimadas. 15 murieron, entre ellos 7 mujeres y niños y un recién nacido. Y al ver la grabación de eso en las noticias, fue la primera vez que me percaté de que todas esas cosas que me habían dicho de niño, que mi pueblo estaba bien, que eso ya no sucedía, me había estado mintiendo y estaba mal. Cuando cumplí 18 me volví elegible para naturalizarme, que es un viaje de 10 días gratis para los jóvenes judíos en todo el mundo. Y me inscribí suponiendo que me divertiría conociendo chicas, saben, hotel y comida gratis y el autobús y el vuelo. Sería divertido. Y lo que pasó es que me encantaron los soldados. Y tuve la urgencia, después de un par de minutos, de sacar mi teléfono y llamar a mi padre en los Estados Unidos y le dije, me uniré a las FDI. Tenía lágrimas, saben, rodando por mis mejillas. Y no lo advertí hasta años después, cuando estaba armando mi propia historia, que cuando hice esa llamada acababa de cruzar la intersección de King George y Jaffo, donde el ataque sucedió 5 años antes. Eso fue lo que me impulsó a servir. Para entonces, los 9 meses y medio de entrenamiento habían terminado. Me sentí listo para lo que se presentara. Recibí una llamada de mi comandante. E incluso antes de que contestara, sabía que algo debía estar mal porque vi en el identificador que era él y era en el Sabbat. No estaría llamando si no pasara algo. Y cuando respondí, me dijo que había estallado la guerra en la frontera de Gaza. Se lanzó esa operación a finales del año 2008. Y me llamó para avisarme que nuestra unidad había sido enviada a la frontera. La unidad pasó unas 2 semanas y media patrullando la frontera, antes de que tuviéramos nuestras primeras malas noticias. Un capitán de nuestra brigada había sido golpeado por algunas granadas y él perdió la vida, desafortunadamente. Volvimos a la base temprano esa mañana y descubrimos lo que había pasado. Nos dijeron que iríamos por primera vez para reemplazarlo en su posición y retirar su cuerpo y reforzar su unidad. Y luego, mientras nos preparábamos en la base, un mortero cayó a unos centímetros de mí. Un mortero es una granada militar muy grande. Tiene un radio de estallido muy grande. Entonces, si cae desafortunadamente en el centro de una sala como esta, todo el cuarto sería destruido. Y cayó a unos centímetros de mí, así que perdí solo mi brazo izquierdo. Fue un roce, podría decir, comparado a lo que pudo haber pasado. La decisión de volver no fue una evolución larga. Fue algo que pasó de inmediato. Desperté sabiendo que quería volver. Hubieron muchas pruebas en el camino. Tuve que superar el medicamento, que era muy difícil de tomarlo, por el dolor fantasma tan severo, y actualmente lo siento, aún lo siento ahora. Y los doctores me rogaban que lo tomara. Me decían que estaba loco al dejarlo. Pero entendí que un soldado en combate puede sufrir el dolor. Cada soldado en combate sufre. Aún sirvo, estoy en las fuerzas especiales, lo prometo. Sufro cada año, todos. Pero no se puede depender del medicamento. La única forma en que iba a volver era dejar de tomarlo, aunque sufriría. Ahora sé que no solo se trataba de mí. Si tenía éxito, eso inspiraría a otros soldados. Ellos verían lo importante que era no solo para alguien herido, sino para alguien que no había nacido ahí, que no tenía esa obligación oficial, aunque creo que es una obligación. Estaba muy emocionado por la oportunidad de hablar por Kufa y en las universidades. Kufa y en general, pero en los campus especialmente. Cuando los estudiantes de Kufa defienden a Israel en sus campus, ven a esos estudiantes una y otra vez. Tienen que cruzarlos en los pasillos, los ven en sus salones.
La lucha continúa para ellos, y el hecho de que eligieron su propia voluntad hacer esto, para mí, inspira. ¡Qué impresionante historia! Amigos, asegúrense de obtener el nuevo gran libro de Easy, Disarmed: Unconventional Lessons from the World's Only One-Armed Special Forces Sharpshooter. Los inspirará. A continuación, mis conclusiones sobre los 70 años de Israel y los héroes que ayudaron a hacerlo posible. Es El Vigilante, es Kufai, solo aquí, por Enlace. Bienvenidos de nuevo, amigos. Es un honor entrevistar a héroes genuinos como Baruch Jerosh e Easy Ezeguai. Es un privilegio pasar tiempo con hombres que lo arriesgaron todo para ayudar a preservar y defender el inigualable Estado judío del mundo, el Estado de Israel. Cuando Israel nació en 1948, algunos dijeron que solo duraría algunos años. Si acaso, sus enemigos de inmediato lo invadieron y juraron borrar esta nueva y diminuta nación del mapa. Pero Israel no solo sobrevivió, floreció y está bendiciendo al mundo hoy en muchas maneras. Nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel sabe que esto no es una coincidencia. El libro de Zacarías dice: Dios está en contra de las naciones que atacan a Israel, y el que toca a Israel, toca a la niña de sus ojos. Amigos, escucharon la historia de Baruch. El restablecimiento de Israel como nación no solo era improbable, fue un milagro. Y Dios apenas está comenzando. Ven el sitio web y el teléfono en su pantalla. Únanse a nuestro movimiento en Kufai y sean parte de lo que Dios está haciendo en su tierra hoy. Gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.